Primera de Corintios, capítulo 5, para leer a partir del versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, por tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este caso que se nos presenta aquí en este capítulo es un caso muy concreto que se estaba dando en la iglesia de Corinto y que seguramente sería difícil de extrapolar o de aplicar un pecado parecido, aun cuando la realidad supera siempre la ficción. Nosotros no nos vamos a limitar a ver este caso concreto de lo que parece así por encima un caso de incesto, sino los principios que se desprenden de este caso que Pablo está presentando y cómo él exige que la Iglesia responda y que por tanto es el principio o los principios que nosotros tendríamos que aplicar a nuestra propia situación como Iglesia. Así que vamos a tratar un asunto que es verdaderamente espinoso y que desgraciadamente surge en muchas ocasiones y en casi la mayoría de las cartas del apóstol Pablo o de las cartas del Nuevo Testamento. El pecado en la Iglesia. Como decíamos, es un caso particular, nos vamos a ir desarrollando el tema poco a poco, avanzando en lo que es este capítulo, pero vamos a ir descubriendo o viendo principio tras principio, que son importantes que recordemos y guardemos como vida de Iglesia. En realidad, así como debe leerse todo el Nuevo Testamento, lo hemos dicho en alguna ocasión. El Nuevo Testamento no son síes y noes, esto se hace, esto no se hace, así se dice o así no se dice, sino que es una vida general, la iglesia en Corinto, en Tesalónica o en la iglesia a los Gálatas, y de ahí nosotros podemos ver que su vida y la nuestra es muy similar y por tanto podemos tomar todos esos casos o circunstancias para nuestra propia vida.
Y aquí podemos ver cómo Pablo está respondiendo a este asunto en particular de la iglesia de Corinto y entonces cómo nosotros, a la luz de ese espíritu de Pablo, deberíamos de responder a esa situación o algunas que son parecidas. Claro, vamos a ir por pasos, porque lo primero que nosotros debemos de ver es el concepto que nosotros tenemos de iglesia si queremos que esto nos sirva. Porque si tenemos un concepto erróneo de iglesia, entonces todo lo demás va a ser inútil. Imaginaros, por ejemplo, que estáis en un cine y en un momento, durante una hora o hora y pico, estáis compartiendo algo, un escenario con la gente. Pero en realidad a vosotros no os importa en absoluto lo que está ocurriendo a vuestro alrededor. Veis la película, termina la película y os vais a vuestra casa. Y todo lo que estaban allí en aquel escenario o aquel salón os son indiferentes. Si vosotros pensáis que la iglesia es esto, es decir, que venís, atendéis, miráis lo que está a vuestro alrededor y luego termináis y os marcháis, ¿quién más se os da quien esté sentado a vuestro lado en esta mañana? Si es una buena o una mala persona según el concepto. Si está bien con Dios o no está bien con Dios. Está todo un salón oscuro, termináis y os vais a casa. Pero en realidad la iglesia no es un domingo por la mañana que venís a escuchar a alguien que se pone aquí delante o a escuchar unas canciones y demás. Si pensáis que la iglesia es como un estilo de escuela donde venís a aprender, es decir, queréis aprender cosas y el examen que se va a hacer como resultado de todo lo que habéis aprendido es personal. Es decir, es la misma lección y cada alumno se lo va a tomar de manera distinta. Es decir, habrá gente que aprobará su examen y habrá gente que no aprobará su examen. Y esto los estudiantes que estáis ahora, pues bien lo sabéis. Y va a ser vuestra responsabilidad personal. Los demás, si os tomáis la medicina en el hospital o atendéis la clase, es vuestro asunto y podréis echar una mano o no al que está a vuestro lado, pero serán ellos los que aprueben y suspendan. Pero esto en realidad no es una iglesia. La iglesia no es una escuela para instruir, aun cuando haya enseñanza, y la iglesia no es un hospital para curar heridas, aunque también pueda hacerlo. A lo mejor uno puede pensar que la iglesia es como un club, es decir, es un club de amigos para cualquier otra actividad que os podáis imaginar, sea deportiva, sea de educación, de entretenimiento, y mientras estáis allí sois una buena familia. Os lleváis todos muy bien en ese partido que vais a hacer de fútbol o en esas conversaciones interesantes que vais a tener. Pero después cada uno va a ver a su casa y se va a olvidar de todo lo que pueda consistir. Vais a seguir con vuestra vida, vuestro trabajo, vuestra familia. Pero nosotros sabemos, espero que sepáis, que la iglesia no es un club. La iglesia es otra cosa. Por eso es importante que nosotros consideremos el trato que damos acerca del estado espiritual, del pecado, de la santidad que debe de reinar. Porque más adelante, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a señalar de manera muy clara que si en algo tenemos que imaginar la iglesia, no es con un club, no es con un salón de actos de cine o teatro, ni es una escuela o un hospital, es un cuerpo. Y cuando nosotros nos imaginamos que somos un cuerpo o en otro lugar se nos dice que somos una familia, lo que pueda ocurrir en cierto lugar nos va a afectar a todos. Ciertamente algunos de vosotros sois narices, sois orejas, pero os preocupa realmente lo que esté produciéndose en la uña gorda del pie. No va a ocurrirse a ninguno de nosotros, uy, el problema está demasiado lejos, hasta que llegue a la oreja. No, vosotros sabéis que ese bulto, ese cáncer o ese defecto, ese daño que tenéis a vuestros pies a la hora de andar va a afectar incluso a vuestra columna e incluso puede llegar a mucho más si es algún tipo de tumor. Esto es el pecado. El pecado de otros no va a afectar en un cine. El avance o el interés en la doctrina que puedan tener otros no va a afectar en una escuela.
pero el pecado en la iglesia va a afectar a todo el cuerpo. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta todo esto. Lo avanzo antes de que lleguemos al capítulo 12, cuando lleguemos. Pero es importante que ya lo tengáis en cuenta, porque nos vamos a enfrentar a una realidad terrible y dura. Y si esto no lo tenéis claro, todo lo que yo pueda decir o la palabra de Dios en este pasaje va a decir o va a ser indiferente. Seguramente también en este momento estaréis diciendo, pero yo no me estoy acostando con mi madrastra. Yo no estoy cometiendo ningún pecado de fornicación. Sí, es verdad, puede ser. No sé lo que hay en el corazón de cada uno. Pero lo que nos va a mostrar la realidad es que pecado hay. Y lo hay en tu corazón como lo hay en el mío. Y que ese pecado en un cine no afecta. Pero el pecado en la iglesia sí afecta, porque es el cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en ese cuerpo que es la novia, o que es el cuerpo donde Cristo es la cabeza, le corresponde a Él señalar o dirigir o dar las instrucciones que son necesarias. Así que, en segundo lugar, teniendo claro lo que estamos hablando acerca de lo que es ser iglesia, se oye que hay entre vosotros fornicación. Claro, en el mundo lo hay, en un cine cuando vais, bien sabéis lo que se está sentando a vuestro alrededor y lo que están haciendo cuando apagan las luces. Pero a vosotros eso no os interesa. Pero ahora Pablo está diciendo, no, entre vosotros se está dando un caso, esto os interesa, esto sí os afecta. Por tanto, es necesario, iglesia de Corinto, que actuéis en este caso concreto como en otros parecidos. Porque lo que tenemos que ver entonces es la realidad del pecado dentro de la iglesia. No nos va a sorprender, por supuesto. Ya nos estaba diciendo Juan en su carta, recordáis, en primera de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, que todos pecamos. Y si alguno de vosotros dice que no peca, miente, ya eso es un pecado. Todos pecamos. Desgraciadamente, aun cuando el pecado ya no se enseñoree en la mayoría de nosotros, sí es una realidad en todos nosotros. No es una sorpresa que haya pecado en la iglesia de Corinto como que haya pecado en medio de nuestra congregación. Levantamos la voz, tenemos mal genio, hay envidias y codicias y cosas incluso aún que puedan ser más oscuras o puedan ser peores. El problema que se va a enfrentar aquí y el problema que tenemos que tratar entre todos como iglesia, porque este es un asunto de iglesia, no es un asunto del pastor, el problema que tenemos que tratar es cómo afrontamos cuando alguien que dice ser cristiano vive en pecado. Porque volviendo otra vez a la primera carta de Juan, nos está diciendo, a la misma vez que nos dice en el capítulo 2 que todos pecamos, más adelante nos dice que solamente practican o viven en pecado aquellos que realmente no son creyentes. ¿Cómo alguien que ha conocido el Evangelio va a practicar y va a vivir en pecado? No es una realidad que sea permisible o comprensible a las Escrituras. Por tanto, ¿cómo es posible, dice Pablo, que tal fornicación se esté dando en medio de la iglesia? Claro que hay veces que hay adulterio y fornicación en nuestro corazón, incluso que podamos caer en cierto momento en cosas como esta. Pero que alguien que esté viviendo de esta manera sea consentido o sea parte de la iglesia es incomprensible. Lo que vamos a tratar entonces no es cada uno de nuestros pecados. Si tuviéramos que echar una moneda por cada uno de nuestros pecados en cada uno de nuestros días, no tendríamos problema para comprar el local de la iglesia. Es una realidad. Lo triste es que haya creyentes que puedan estar viviendo en pecado dentro de la iglesia. De esto es lo que va a tratar el apóstol Pablo. Mirad, nosotros hemos sido llamados a influenciar al mundo con el Evangelio, con nuestras vidas, con nuestras obras. La terrible desgracia es que a veces parece que es el mundo el que más influye en la iglesia.
Tendríamos que ir con nuestro cambio en nuestro corazón y nuestra manera de pensar, de nuestra mente, al mundo y ofrecerles la alternativa. Es decir, nosotros ser la luz y llevar la luz a las tinieblas, al mundo. Pero lo que se estaba presentando aquí, y eran unos pocos años después de haber comenzado la obra en Corinto, es que era el mundo el que estaba influenciando a la iglesia y que incluso, fijaros lo terrible, es que el pecado incluso parece que estaba superando la realidad que había en el mundo. Dice, porque es que este pecado ni aún se nombra, ni aún se entiende fuera del mundo y ya vosotros lo estáis guardando en la congregación y lo estáis permitiendo. El pecado de sexualidad o de fornicación, el sexo, no era un problema alarmante en el mundo pagano, en el mundo griego y romano. Si leéis un poco de la historia de los romanos, de los griegos, el tener esclavas sexuales, el tener prostitución alrededor y tener una relajación inmensa en lo moral era muy extenso. Cuando se nos está tratando este problema aquí en Corinto, no era por la gravedad del pecado en sí. El adulterio, o la infidelidad, o la fornicación, porneia, pornografía, es tan grave como el crimen, la mentira, la codicia, etcétera, etcétera. Cuando vosotros leáis los 10 mandamientos, ninguno es más grave que el otro y todos nos hacen ser culpables, ¿no? O un pecado nos hace ser culpables de toda la ley, como dice también la Escritura. No quiero que os fijéis, cuando estamos tratando este pecado de que alguien se estaba acostando con la mujer de su padre, que el terrible pecado de la sexualidad y de pronto ya os viene a la mente toda la inmoralidad, las parejas que no están casadas, las situaciones que hay alrededor, la homosexualidad. No es que el pecado imperdonable tenga que ver con el sexo, sino por la extensión, por la normalidad en la que esto nos llega. Quizá hay otros pecados que son muy claros y son muy tajantes y enseguida los podemos definir y los podemos rechazar. Pero el pecado de la sexualidad entra por todas las rendijas de nuestras vidas. En ningún lugar se os va a invitar fácilmente a robar con una media en la cara y con una pistola. Nadie os va a decir con toda libertad que podéis ir a un banco y robar lo que necesitéis. Pero hay pecados que no nos damos cuenta y que por los poros de todas nuestras paredes empiezan a entrar. Ponéis la televisión, habláis con los amigos, en los vecinos, en los corrillos del instituto, etcétera, etcétera, y podréis encontrar la capacidad del pecado sexual de entrar en nuestros ojos y en nuestra mente, en nuestros oídos, sin darnos cuenta. Y todo eso viene dentro de nuestra propia vida de iglesia y de nuestro comportamiento. La habilidad que hay, por ejemplo, con el pecado de la piratería o de engañar a Hacienda. Y podemos ver esos corrillos de gente sabia que tiene sus trucos para pagar menos Hacienda echando alguna mentirijilla. Y eso es un pecado tan grave como otro. Pero ¿de qué manera tan suave puede entrar en la vida de los creyentes y hacer su lugar y su hueco? Como ese cáncer, que no nos damos cuenta, pero que está ahí y va aumentando día tras día. Por tanto, el Nuevo Testamento va a tratar en muchos lugares, y lo va a hacer a lo largo de Primera de Corintios, con muchos diferentes aspectos, no porque el pecado sexual sea más grave que el resto de los pecados, sino porque sea extenso y porque entra dentro de la vida normal de los creyentes. Pero dejadme que os diga en este punto algo muy importante con respecto a este pecado o cualquier otro que esté en tu vida y que sin darte cuenta está perjudicando o afectando a toda la congregación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser iglesia
si no estamos presentando alternativa alguna al mundo que nos rodea? ¿Qué gloria le estamos dando a Dios si estamos comportándonos como el resto del mundo que está afuera? No hay ningún lugar en las Escrituras, os lo aseguro, no hay ningún lugar en las Escrituras donde nos diga que nosotros nos tenemos que distanciar del mundo por los sacrificios o rituales que hagamos, que no nos tenemos que diferenciar del mundo por la ropa que vestimos, que no nos tenemos que diferenciar del mundo por otras cosas externas que podamos tener, sino que tenemos que distinguirnos del mundo por nuestras buenas obras. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cuando está con las bienaventuranzas, que por las obras sabrán que sois mis discípulos y que estáis dándole gloria a Dios. No es cómo te vistes, no es el lugar donde te reúnes, no es por el cartel que puedas llevar en tu camiseta, sino por tu comportamiento y tu actitud, en tu vida santa delante de Dios y delante de los hombres. Pero si una iglesia como la nuestra, el cuerpo de Cristo, permite el pecado, sea cual sea, y lo acepta como una normalidad, está perdiendo la luz, está perdiendo la sal que debería de tener para el mundo entero. Dejadme que os diga en tercer lugar algo que también desprendemos de este pasaje que debemos de tener en cuenta. Es aquel que se llama hermano y no es hermano. Pablo, cuando está haciendo toda esta descripción del asunto, en el capítulo 5, fijaros bien que en ningún momento llama a esta persona que está cometiendo este hecho hermano. En todo caso, fijaros bien lo que dice el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, etcétera, etcétera. A tal persona, versículo 13, a ese perverso de entre vosotros, quitarlo de delante o en medio de vosotros. La cuestión que se nos está presentando aquí es como si Pablo estuviera diciendo, no me es claro, o sea, no puedo aceptar que un creyente, un hermano, pueda vivir de esta manera. Lo que sí puedo entender es que algunos, llamándose hermanos, estén viviendo de esta manera. Pablo está evitando a la misma vez llamarle gentil o llamarle un mundano que se ha colado por algún hueco de aquel grupo de creyentes que se reunía en Corinto. No puede estar diciendo, quizá, bueno, este es un pagano que está viviendo en medio de vosotros, que viene a las reuniones, pero que su vida es un desastre. Nosotros sabemos en nuestra iglesia que hay gente que viene del mundo y que su vida es un desastre y está viviendo en inmoralidad y en muchos conflictos de todo tipo. Y nosotros decimos, la puerta está abierta para que la gente del mundo venga y escuche el Evangelio. El problema para Pablo no es que la gente del mundo, gentiles, paganos, entraran en la iglesia de Corinto, porque incluso dice, cuando algún pagano entra y os ve en desorden, ¿qué va a decir? Porque Pablo espera que la gente de la calle entre en la iglesia. No estamos tratando aquí de si la gente del mundo comete estas cosas y tengamos que denunciarlas o no denunciarlas. El problema que se plantea y que está planteando Pablo y que tenemos que plantearnos nosotros con toda seriedad es que aquel que se llama hermano no esté viviendo o actuando como un hermano, como un creyente de verdad. Como veis, en el pasaje no se dan detalles de esta situación y os va a pasar a vosotros lo mismo que me pasa a mí. ¿Qué situación es esta que se estaba tratando? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Era este hombre un pagano que vivía de esta manera relajada y que cuando se convierte está arrastrando esta situación, porque a veces nos ocurre. Hay personas que viviendo una vida desordenada y de pecado se convierten. ¿Es este el caso? ¿O eran los dos partes de la congregación? Porque aquí el que se está censurando es solamente al varón. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Era un creyente que se estaba relacionando con una mujer no creyente?
porque aquí no se está acusando a la mujer de ningún tipo, es el hombre el problema. Era ella alguien que vivía del mundo, pudiera ser, como ocurría muchas veces, una esclava que había sido comprada y adquirida y actuaba como esposa de alguien que ya había muerto y que el hijo se había encaprichado de ella y hacerla su esposa. ¿Es que no había nadie dentro de la congregación que lo hubiera exhortado? Queremos imaginarnos que dentro de la congregación alguno habría ido a este hombre y le habría dicho, oye, que esto no lo estás haciendo así. Pero no era cuestión, o aquí no se trata de que alguien individualmente o personalmente pueda decir, pues esto lo condena Pablo, lo condena la Escritura en algún pasaje del Antiguo Testamento. ¿No había nadie que lo hubiera exhortado? Pablo no quiere resolver toda la cuestión, simplemente nos está presentando un caso que es real para que nosotros podamos ver nuestra realidad. En otras palabras, y creo que es importante que eso lo grabéis cada uno de vosotros en vuestra mente y en vuestro corazón, no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. No me digáis únicamente soy cristiano, sino que tenéis que mostrar que sois cristianos. No es alguien que pueda decir yo he aceptado este evangelio aquí, o que incluso pueda decir que lo tengo aquí, en el corazón, si en realidad la vida es como el resto del mundo y el resto de los paganos. No es suficiente que te llames hermano. Es necesario que seas hermano. Podríamos ser una iglesia que reparte carnets. Y podríamos decir, mira, si vienes al menos 3 domingos al mes y al menos 10 domingos al año, te damos el carnet de que eres cristiano evangélico. Así que hacemos el esfuerzo, conseguimos el carnet y ya está. Como lo hacen a cualquier club que cumples con ciertos requisitos. Mira, si tú traes tu ofrenda y cantas tus canciones, te ponemos en la lista de miembros. Si me repites el credo o me repites cualquier otra doctrina de memoria, te bautizamos. Pero la Escritura no actúa de esta manera. Nosotros no estamos buscando el número, ni estamos haciendo que alguien se llame cristiano. Nosotros no tenemos capacidad alguna, como iglesia, ni como individuos, no tenemos autoridad para decir a nadie que es cristiano, o hacerle cristiano, mejor. Lo único que podemos hacer, lo que debemos de hacer, es reconocer cuando el Espíritu ha obrado en el corazón de alguien y lo ha transformado. Y nosotros lo reconoceremos por las obras que hace o por la actitud que tiene en manera general. Por tanto, no buscamos llamar a nadie hermano, sino buscamos reconocer a aquellos que son hermanos. ¿Cómo vamos a reconocer como hermano, como creyente, como cristiano, a aquel que no vive y que no actúa como cristiano? Si está actuando y viviendo, comportándose como el resto del mundo, le tendremos que decir que eres mundano. Por supuesto que el juicio final, como se dice en otras partes de las Escrituras, se lo dejamos a Dios. Que no sabemos lo que hay en el corazón de cada uno. Que Dios es el único que puede entrar en tu corazón, como puede entrar en el mío. Así que el juicio final es suyo. Pero nosotros tendremos que vivir y actuar con aquellos que estáis viniendo a este lugar y decís que sois cristianos. Tenemos algunas visitas con nosotros en esta mañana. Y porque os gusta nuestro edificio y el color de nuestras paredes y la música y quizá el mensaje, podéis llegar y decir, oye, que me quiero hacer mañana miembro. No, no podemos. Tienes que demostrar que eres creyente. Tienes que testificarlo con tu propia vida. O sea, uno no llega y al día siguiente o al domingo siguiente ya es miembro de la iglesia. Podrán decir que exigentes, que cerrados. No, lo que nos está diciendo es que hay mucha gente que se llama hermana
o hermanos en Cristo, pero que no son cristianos. Esta persona se podría estar llamando cristiana, pero su vida en fornicación no era la de un cristiano. ¿No creéis que esto que se está exigiendo a gente de fuera nos lo tendremos que exigir también entre todos nosotros? Fijaros bien que pudiéramos decir, como Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, se oye que hay entre vosotros fornicación de este estilo. Y que tuviera que venir alguien y tuviera que decirnos a nosotros, he paseado por la iglesia de Ciudad Real, de la calle Santa Teresa, y hay fornicación o pecado de este estilo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a nuestras visitas y al mundo que está a nuestro alrededor? Creo que es esencial. Y no estamos exigiendo nada extraño o fuera de las Escrituras. Es esencial, hermanos, que como creyentes no solamente digamos que somos cristianos, sino que lo demostremos con nuestro comportamiento y con nuestra actitud. Que si decimos que hay fe, la fe la tenemos que demostrar con obras, como nos recuerda Jacobo o Santiago. Pero dejarme que vaya un paso más. Mira, podemos pensar y decir, bueno, el pecado se da en la iglesia. ¿Quién de nosotros no ha echado alguna mentira? ¿Quién de nosotros no ha sido un poco egoísta? ¿O se ha dejado llevar su imaginación inmoral por cosas cuando ha visto televisión? ¿Quién de nosotros no ha cometido ciertos pecados? Claro que sí. Desgraciadamente el pecado aún está con nosotros. Algunas veces dice alguno en las reuniones, no, yo no soy tentado por el dinero. Bueno, pero serás tentado por otra cosa, sí. No, yo no tengo puesto mis ojos en otra mujer o en otro hombre. Posiblemente, pero tendrás tus ojos en la pereza, o en la codicia, o en la glotonería, o cantidad de cosas. Pecado, pecado. Lo terrible, fijaros bien, lo terrible es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y tal fornicación, versículo 1, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, cuán terrible es cuando la iglesia supera el pecado del mundo. Esto nos puede parecer sorprendente, pero lo que nos está diciendo Pablo es que es posible. Que nosotros podemos ser más culpables de ciertos pecados ante el mundo. Esta fornicación, si era su madrastra, la mayoría de los comentaristas dicen que no es su madre misma, no sería un incesto como tal, sino que sería la mujer de su padre en una segunda nupcia o relación, que había quedado viuda, que ahora lo tenía. Podemos especular para suavizar o agravar el pecado como queramos. Pero lo que sí está diciendo es, Pablo, Corinto, estáis viviendo en una ciudad pagana, totalmente pagana, tenéis dioses por todos los lados, la fornicación, el adulterio, la prostitución está en todos los sitios. Podemos ver que hay hombres que tienen esclavas sexuales en su casa. Y podemos ver cómo se negocia por todo alrededor. No podéis imaginar cómo sería la cultura pagana en aquella época. Y ahora resulta que vosotros, los creyentes, tenéis cierto pecado que ni aún se les ha ocurrido a los paganos. ¿No debería de esto haber encendido una luz de alarma enseguida? Nosotros los cristianos no estamos únicamente para no ser peor que el mundo, sino para ser mucho mejores que el mundo. Si imaginamos que se van a encender luces, cada religión, cada filosofía, cada movimiento enciende sus pequeñas luces para atraer a la gente a su alrededor, el Evangelio tendría que tener tal luz y tal fogonazo que todas las luces quedaran a oscuras. Y el problema es que cuando nosotros levantamos nuestro candil, es una
tenue luz en medio del mundo que el resto del mundo ignora. ¿Cómo pensáis, seamos sinceros y reconozcamos nuestro pecado, cómo pensáis que el mundo no se convierte si tenemos este mismo evangelio que hizo que durante un instante, un día, por un solo día, 3.000 personas se convirtieron? Tenemos el mismo evangelio cuando Pedro estaba predicando. Y si estudiáis la historia de la Iglesia en los avivamientos, cuando alguien se levantaba y proclamaba el evangelio y centenares de personas caían al suelo rendidos por el peso de sus pecados o de arrepentimiento. Tenemos el mismo evangelio, pero la gente no se convierte. ¿No será que estamos trayendo un mensaje con nuestros labios y lo estamos contradiciendo con nuestras obras? Que levantamos la luz de las buenas noticias y lo cubrimos con tu actitud y tu comportamiento. ¿No creéis que una de las cosas más terribles y que más apaga la voz poderosa del Evangelio de las Escrituras es la hipocresía de los cristianos? Porque si algo se está tratando aquí es que alguien que se estaba llamando hermano estaba viviendo como un pagano. El apóstol Pablo tiene que tratar este asunto parecido, ¿no?, de la hipocresía con el apóstol Pedro. Tú que te llamas y sabes lo que es y te escondes de los judíos, ¿para qué? Hipócrita, le dice, o actúa así Pablo. La realidad que estamos afrontando es que quizá no estamos haciendo mella en este mundo que nos rodea porque estamos actuando con una total hipocresía en nuestras propias vidas. Que vamos por todas partes diciendo que somos cristianos, pero estamos actuando como si fuéramos plenos y totales paganos. La gravedad es que nosotros como iglesia podamos escandalizar al mundo, pero no escandalizarlo con el Evangelio, sino escandalizarlo con nuestro comportamiento. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha cometido un montón de barbaridades. Creyentes que hemos participado en guerras injustas, inadecuadas. Tiempos en que hemos mantenido la esclavitud y la hemos intentado justificar. Esclavitud terrible, no bíblica, del Antiguo Testamento, sino otras muchísimo peores a la luz de las Escrituras. Hemos intentado justificar con las Escrituras el racismo. Y cuando alguien empieza a estudiar la historia de la Iglesia y ve que los cristianos han hecho esto y aquello otro, y cuando pueden ver que los cristianos son codiciosos y egoístas, que gente glotona y ambiciosa con multitud de dinero para sus propios placeres se levanta con algún gesto superficial, ¿qué estáis pensando que va a decir el mundo con esos hipócritas y falsos cristianos que levantan una voz y muestran una imagen totalmente contraria? En lugar de avergonzar al mundo, lo que hacemos con este llamarse hermanos y cometer este pecado que aún supera el entendimiento de la gente de la calle es que estamos avergonzando a nuestro Señor. Pero el problema que se está diciendo aquí en realidad no es el problema del pecado. O sea, no era que alguien estuviera fornicando con la mujer de su padre. Fijaros lo que nos dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Este es el problema, en primer lugar, no el único, pero el primer lugar que Pablo está tratando con la iglesia en Corinto. El envanecimiento, la ceguedad, la vanidad. Nosotros, como creyentes, tenemos que superar lo que está haciendo el mundo. En el capítulo 4, versículo 6, nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Y si leéis otra vez en el versículo 18, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y ahora en el versículo 2 nos dice otra vez, y vosotros estáis envanecidos. Un problema real de la iglesia en Corinto era la vanidad. Estaban envanecidos, es decir, se habían hinchado de tal manera que se pensaban que eran mucho grandes y gordos y en realidad eran un globo inflado de humo. Estáis envanecidos todos vosotros. ¿Por qué? Porque sois indiferentes a lo que está ocurriendo. Sois indiferentes al pecado, a la santidad o al testimonio que debemos de dar al mundo. Cuando la iglesia no condena o no denuncia, ya no es profética, ya no tiene utilidad. Cuando la iglesia que sabe lo que es bueno y lo que es positivo y no lo busca, está ciega y muda para todos los demás. Cuando el pecado y la dejadez ante el pecado nos domina, ¿de qué sirve entonces la iglesia? Nuestra habilidad, y lo veremos más adelante, nuestra capacidad como creyentes y como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, no es únicamente que podamos frenar el pecado, sino cómo tratamos el pecado. Que el Señor nos dé la sabiduría y la humildad, no solamente para que huyamos del pecado, sino para que cuando el pecado venga, nosotros podamos frenarlo o eliminarlo. Los buenos médicos y la buena medicina no son únicamente aquellos que prevén de la enfermedad, que nos dicen de qué dieta o de qué comportamiento debemos tener para que no nos contagien, sino que además saben los remedios cuando eso llega. Como iglesia nosotros debemos de saber que la mentira o la envidia o tantos otros pecados no deben de darse en los cristianos, pero la capacidad y la fuerza que nosotros tenemos como iglesia es que cuando el pecado viene, cuando el cáncer nos afecta, cuando empezamos a ver el tumor en nuestro cuerpo, sabemos cómo actuar para que no contagie y no dañe toda la iglesia, que es cuando nos va a hablar de la levadura. ¿Cuál es entonces nuestra verdadera actitud como creyentes? Primero, evita en tu propia vida el pecado todo lo que puedas. Todo lo que esté a tu alcance y todo lo que sea posible. Y evítalo como individuo, evítalo también dentro de la iglesia. Evita todo aquello que te pueda provocar y te pueda hacer caer. Vive la vida de tal forma que la atracción de los ojos, las pasiones que te pueda ofrecer este mundo no hagan mella en tu mente o en tu corazón o en tus miembros. Laméntalo, segundo, cuando esto ocurra. No dejes pasar el pecado. No lo intentes esconder debajo de la alfombra. El pecado en tu vida y el pecado en la iglesia te tiene que doler. De tal manera que los meros calmantes no sean suficientes y sea necesario traer cirugía a tu vida. Tristeza por haber pecado, arrepentimiento por ese pecado, oración para no volver a pecar, ruego y súplica si son necesarios y reparación o restauración para tu propia vida. Es urgente y es necesario. Y cuando el pecado esté en otros que no quieran dar estos pasos de lamento, de arrepentimiento y de restauración, quítalo del medio de vosotros. En este versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 7, en el versículo 13, constantemente se nos está diciendo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros, quitarlo del medio de vosotros. Hay momentos y tiempos en donde tenemos que ejercer la disciplina, la pasión, el amor, el cuidado por los pecadores. Pero cuando alguien no es creyente o no está actuando como creyente, entonces Pablo es tajante: quítalo en medio de nosotros. Intenta sanear todo lo que sea posible con medicina y con cuidados ese miembro que está enfermo. Pero si es miembro gangrenoso, es mejor que lo quite. Debemos de ser conocidos, no solamente por la búsqueda de la santidad, sino también por nuestra oposición radical
contra el pecado, sea cual sea. Y eso lo debemos de ver en nuestras propias vidas personales y lo debemos de ver en la vida de la Iglesia. Quiera el Señor que este triste caso del capítulo 5 de Primera de Corintios nos advierta y nos prepare para una vida de santidad y, por tanto, un testimonio poderoso a este mundo en el que vivimos. Amén.